Listo. Bueno, muchas gracias entonces a todos por estar aquí. Muy buenos días para todos. Juan Felipe, bienvenido. Tenemos hoy como invitado especial a Juan Felipe Méndez. Juan Felipe es ingeniero ambiental de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de la UNAT y es un experto en el tema de incendios forestales y calidad del aire y también experto en el modelo High Split. Es un modelo lagrangiano que se utiliza para calidad del aire. Entonces hoy Juan Felipe nos va a hablar de High Split y la experiencia que ha adquirido y todos los conocimientos que ha adquirido durante los últimos años. Juan Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y por compartir con nosotros tus conocimientos. Creo que tienes el micrófono cerrado, Juan. No te escuchamos, Juan Felipe. Buenos días, compañeros, profe Luis. Voy entonces a compartirles la pantalla. Adelante, ¿no? Ya la vemos. Ahí estamos viendo tu pantalla. Bueno, pues en el día de hoy, en la mañana de hoy, tengo la oportunidad de contarles sobre uno de los modelos en el cual yo he trabajado, también pues el profe Luis. Pues este modelo o el conocimiento o cómo comienza este modelo a implementarse en Colombia, creo que en parte sea el profe Luis, al grupo de investigación de la Nacional. Y pues nosotros tuvimos la oportunidad desde el grupo también de calidad del aire, de investigación de los Andes, aportar un poco a lo que ya había trabajado el profesor Luis Carlos. High Split, por sus siglas Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model, pues es un modelo que tiene en cuenta tanto un marco lagrangiano como un euleriano. Como ustedes pueden ver, integra dos. Se dice que pues High Split por esto es híbrido y lo que trata de simular High Split o la utilidad principal de High Split es tratar de simular o tratar de entender cómo sería el comportamiento en sí de las trayectorias de las masas de aire, no solamente hacia adelante como un tipo de pronóstico, sino hacia atrás en el tiempo, es decir, también conocida como retrotrayectorias. Lo que busca High Split es tratar de reconstruir históricamente o reconstruir un poco el pasado en torno a cómo podrían llegar a comportarse las masas de aire en el pasado, antes de llegar, por ejemplo, a las ciudades como Bogotá, como Medellín, Bucaramanga, que son las que más hemos estudiado, y asimismo tratar de identificar posibles fuentes. High Split es un modelo de Estados Unidos, un modelo construido por parte de la NOAA. La NOAA tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Recursos del Aire. Como les comentaba, High Split es un sistema para la simulación de trayectorias hacia adelante y hacia atrás. También puede simular procesos de dispersión. Entonces, cuando ya hablamos de dispersión, tenemos en cuenta las trayectorias, que sería en sí un proceso advectivo, y en dispersión incluiría un tema random, un tema que podría estar asociado a turbulencia. Y asimismo, High Split a lo largo de los años ha sido utilizado para otros propósitos, como el análisis de la deposición de las partículas. High Split tiene pues una trayectoria larga de evolución, más de 30 años,
Han salido quizás modelos complementarios, como el que ha utilizado Juliana, estudiante en su momento de doctorado de la Universidad Nacional. Ella utilizó una versión alemana, o una versión, podría decirse, un poco más avanzada que HighSplit. Sin embargo, pues HighSplit sigue siendo hasta el momento un modelo ampliamente utilizado y aceptado por diferentes investigadores alrededor del mundo. Hay dos aspectos importantes que tener en cuenta. Uno es que cuando nosotros utilizamos HighSplit, podemos hacerlo de forma gratuita o tenemos que tener alguna clase de afiliación. Por ejemplo, para el pronóstico de la dispersión se restringe su uso, por lo cual, pues si se quiere utilizar este tipo de herramientas, es indispensable afiliarse de alguna manera a la NOAA. Como les comentaba, HighSplit es híbrido, entonces tiene en cuenta dos marcos conceptuales en sí, el lagrangiano y el euleriano. En el caso del lagrangiano, lo que ustedes pues ven es que la caja de referencia, básicamente donde se producen los procesos que hemos visto, digamos, en modelación, físicos, químicos, en sí esa caja pues no está en un punto en específico, sino que se mueve o cambia en el espacio de acuerdo también a un cambio en el tiempo. Y también tiene en cuenta un marco euleriano. En este caso, pensemos que el mundo está representado por grillas. Cada grilla representa un área específica del mundo, de una zona en específico. Y dentro de esta grilla, para los procesos de dispersión, se tiene en cuenta el siguiente concepto que ustedes pueden ver como el número de partículas por grilla, que se multiplica por masa sobre el volumen de grilla ya conocido. Entonces, en este caso, la grilla va a depender de la meteorología. Nosotros, ¿qué estaríamos incluyendo de meteorología? Y pues la masa es un aspecto teórico que, de acuerdo al número de partículas y a lo que se supone que podría ser su diámetro, se multiplica por un factor. Este factor sería como un factor másico. Esto, digamos, es lo que también ocurre cuando nosotros hacemos algún tipo de monitoreo, sobre todo con equipos automáticos. Los equipos automáticos en sí no estarían midiendo o estimando la masa directamente, sino que ellos calculan el número de partículas. A partir del número de partículas y la distribución de esas partículas por tamaño es que se podría establecer un valor de masa. Entonces se tendría un valor de masa sobre volumen, un valor en sí de concentración. Esta es una primera pregunta para ustedes. De acuerdo a la imagen, ¿creen que solamente el modelo HighSplit incluye advección? ¿Qué dirían ustedes? No, también se considera el flujo interno, ¿no? El flujo convectivo. Tú dijiste que había una parte estocástica del modelo. Sí, tal cual. Si nosotros solamente tuviéramos un proceso de advección, eh, esa forma, digamos, si representamos la emisión como una circunferencia, pues esa circunferencia no tendría ninguna clase de formación. Entonces, este aspecto estocástico lo que hace es producir lo que vemos en la naturaleza,
que las concentraciones van de altas concentraciones a bajas concentraciones. A diferencia de los modelos en agua, acá solamente se tiene en cuenta la advección y la turbulencia. Los modelos de agua, por lo general, se tiene en cuenta, además de un componente advectivo, una difusión molecular, pero en el caso de aire, pues no se tiene en cuenta. Otra pregunta para ustedes es si ustedes creen que está distribuido por bines. En los modelos de calidad del aire, por ejemplo, en el modelo WRF-Chem o WRF-CMAC, lo que hace el modelo es que conceptualmente, de forma física, trata de reproducir cuál sería el comportamiento o en sí la distribución de las partículas. Entonces piensen en un histograma. Ese histograma tiene unos rangos y cada rango representa un diámetro en específico de la partícula. ¿Ustedes creen que high split está distribuido por bines? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que sí, pues digamos que ahí se ve cómo se están discretizando los volúmenes diferenciales. Bueno, en sí, la respuesta es no. Digamos, es una de las limitantes de high split. Vamos a ver entonces en esta presentación tanto las ventajas como las limitaciones de high split. Una de las limitantes es que no incluye muchos de los aspectos teóricos físicos que se podrían incluir en un modelo. En este caso, pues no estaría integrando esa distribución de bines, en sí no estaría integrando o tratando de representar cuál sería la distribución de las partículas, tanto en número como en masa. Bueno, en masa sí, pero en número no. Entonces las partículas en high split se asumen como si prácticamente tuvieran el mismo tamaño. Si se quiere en sí utilizar un modelo específico para entender la distribución de partículas muy finas, PM0.1, y cómo es el cambio o cuál es la cantidad de partículas en torno a la cantidad de partículas de PM10, pues se tendría que utilizar, por ejemplo, otro modelo. Las aplicaciones más útiles o las que por las cuales se ha utilizado high split son las que ustedes ven en pantalla. En la parte o en el panel izquierdo ven que es para el rastreo y el pronóstico de la liberación de algún material radiactivo, también ver las plumas de las emisiones de incendios y también contaminantes provenientes de fuentes estacionarias. Esto lo copié textual, pero a mi punto de ver lo dejo que aparezca fuentes móviles, pero creería que para fuentes móviles no sería muy útil. Asimismo, tratar de simular cuál sería la dispersión del polen, por ejemplo, y también de las emisiones por erupciones volcánicas. En el ejemplo de abajo ven que justamente fue utilizado para ver cómo fue la liberación de material radiactivo y cómo podría llegar a impactar Estados Unidos. En la parte de la derecha ven el análisis de retrotrayectorias. En este caso, este fue uno de los estudios que se realizó con el profe Luis Carlos. De acuerdo al registro de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, tanto de Bogotá como de Medellín, se vio un pico anómalo en las concentraciones. De acuerdo a información satelital, se pudo constatar que esta
este aumento en las concentraciones se pudo deber a una intrusión de polvo del Sahara. Entonces, pues nosotros hicimos la simulación para determinar cómo HighSplit podría simular este proceso en torno a cómo se estarían transportando las masas de aire o las parcelas de aire desde la depresión de Baudel en África septentrional hasta lo que sería la atmósfera de Colombia. Lo que nosotros notamos es que prácticamente en ese evento más del 90% de la atmósfera de Colombia estuvo cubierta en alguna manera por el polvo del Sahara. Pero pues solamente las noticias llegan a Bogotá y Medellín porque pues es muy bien conocido por todos que las que tienen una mejor red pues son Bogotá y Medellín. Pero seguramente hay zonas de Colombia que tienen concentraciones muy altas, pero pues nosotros no podemos decir qué tan altas o qué tan bajas son las concentraciones en ciertas zonas de Colombia, porque justamente no tenemos datos observacionales. Pero pues quizás no es una limitante, sí quizás es una sugerencia para las autoridades ambientales, pero como les dije no es una limitante porque pues ya se ha visto que con información satelital se puede también aportar a entender cómo es los gradientes de concentración en diferentes partes de Colombia. Y no solamente pensar en Colombia, sino en la región, en el norte de Sudamérica, ya que como vamos a ver más adelante, las concentraciones de Colombia en parte pueden deberse a concentraciones de Venezuela. Ustedes ven dos opciones, Single Trajectory Equation y dispersión. En la primera, ustedes estarían representando lo que es Juan Felipe. ¿Sí? Hola, antes de que sigas, te quería hacer una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. Los tres colores, verde, azul y rojo, ¿cómo se pueden leer en la gráfica de la derecha? Gracias. En la parte de arriba ustedes ven cómo es la distribución espacial y en la parte de abajo podría asumirse cómo es el comportamiento temporal. Ustedes ven unas estrellas, esas estrellas hacen referencia al receptor. Ese receptor en este caso es solamente creo que Medellín. Ven que hay tres valores, 1000, 2000 y 3000. Estos valores son metros sobre el nivel de la Tierra. En este caso no se habla sobre metros sobre el nivel del mar, sino que estamos hablando de cómo es el comportamiento del aire en función de la altura del terreno. Por eso ustedes ven que aparece como meters above ground level. Y lo que podrían ver después de que la partícula se libera es el comportamiento en altura respecto al tiempo antes de llegar a la posible fuente, que en este caso pues como les comenté era la depresión de Baudel, que anteriormente era un lago, pero pues se secó. Esto pues hizo que justamente esta zona fuera una zona muy fértil, y pues lo que vemos es que la zona más infértil del mundo le está aportando la zona más fértil del mundo, que en este caso lo conoceríamos como Amazonas. Una depende de otra. Juan, una anotación. De pronto sería bueno explicar por qué las partículas no parten o no salen del nivel del suelo, porque se supone que saldrían del suelo, ¿no? Y están a partir de los 2000, por encima, por ejemplo, la línea roja está por encima de los 2000, de los 3000 metros. Perfecto. En este caso, en el desierto del Sahara, las tormentas de arena hacen que justamente las partículas asciendan a una gran altura. Esta altura, que está por encima de los 1000 metros,
permite que justamente estas partículas sean dispersadas y se transporten con mayor facilidad al resto del mundo. Este transporte se hace de oriente a occidente. Esto es básicamente lo que también podría verse en el modelo, que no lo estaría haciendo tan mal. Y pues por eso es que nosotros tuvimos en cuenta high split. Entonces, pues al igual que en el caso de las tormentas, en el caso de las tormentas de arena, perdón, en el caso de los incendios hay una inyección de plumas contaminantes a la atmósfera. Por lo general van más allá de la altura de la capa de mezcla. Esta temperatura tan alta hace que se rompa la altura que se considera como altura de la capa de mezcla, donde los contaminantes de forma vertical quedarían limitados espacialmente. Pero pues debido a esta altura se rompe y los contaminantes pueden ir más allá de esa altura. Y por ello, quizás ese es un cofactor para que justamente estas partículas puedan transportarse libremente a lo largo en el caso de los incendios de la cuenca del Orinoco, sean transportados también a Colombia. En el caso pues en el desierto del Sahara, que sean transportados hacia el norte, afectando la parte sur de Europa, y también hacia la zona Caribe, hacia la zona de Centroamérica, y una proporción de ese polvo del Sahara llega a Colombia por los flujos de la cuenca del Orinoco, también la zona del Caribe. En high split básicamente se habla de dos aspectos, quizás en el aspecto de posición no he visto como muchos análisis en el que se utilice high split, pero sí se ha utilizado. Lo que he visto es que high split se utiliza esencialmente para dos cosas: para entender cuál sería el comportamiento de las parcelas, de las masas de aire, y también para ver la dispersión de las partículas. En la primera, en la parte izquierda, lo que hace high split es que se parte de un punto en específico, un punto P, que está en un tiempo T inicial, y teniendo en cuenta los campos meteorológicos que se incluyen en high split, por un valor de delta de T, calcula una posición esperada. Entonces la posición final sería la posición inicial más el promedio que existe entre la velocidad del campo meteorológico para el punto inicial más la velocidad que se esperaría que tuviera en el punto esperado por un delta T. Hay un requerimiento propio de high split, y es un criterio de estabilidad que se ve en la parte de abajo. Básicamente lo que se busca es que high split no llegue a de alguna manera numéricamente a hacer lo correcto, pero al simular o tratar de simular lo que pasa en la realidad lo haga mal. Entonces tiene un criterio, y es que justamente la velocidad máxima por un delta de T, esa velocidad máxima pues no está como un valor como nosotros lo vemos en física, como una distancia. En este caso pues son unidades de grilla por minuto por un delta de tiempo que sea menor a 3/4 de la grilla meteorológica. Esto tratando de evitar que falten datos y que haya alguna clase como de divergencia, lo que puede ocurrir por ejemplo en los modelos CFD. Trata en sí de incluir este aspecto. Y en el caso de la dispersión, además de incluir lo que sería la ecuación de trayectoria, incluye un componente estocástico. Las maneras para aplicarlo básicamente son dos: online,
y también offline. En el caso de online se puede hacer desde la página web, pero tiene un número limitado de simulaciones por día. Y asimismo se puede hacer solamente una simulación por petición. Ya les voy a mostrar. Y en el caso de offline, uno puede descargar el programa. Esto sería como el proceso básico y uno podría sistematizar el proceso a partir del uso de lenguajes de programación como R o Python. Entonces, quien quisiera utilizar este modelo, la idea es que lo aplique en principio online o si se quiere también desde el escritorio y pueda replicar en parte lo que ven en la parte izquierda. En la parte izquierda fue un estudio que se llevó a cabo con varios investigadores de la Universidad de La Salle, de la Universidad Nacional, de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad UNAT. Lo que ustedes ven son diferentes periodos antes de la cuarentena, como A. B está un periodo de aislamiento estricto y C es un periodo de aislamiento un poco más relajado. Los puntos naranja hacen referencia a incendios y los valores de densidad de trayectoria justamente son densidades de trayectoria de high split. La idea entonces es ver de qué se trata este artículo y encontrar cuáles son las fechas y les mostraré cuál podría ser el proceso. Entonces la idea es aplicarlo online, obtener por ejemplo un shapefile y a partir de la obtención del shapefile ustedes pueden utilizar QGIS o ArcGIS o R o Python para graficarlo. No es difícil. Entonces, simplemente es buscar en internet. Entonces, digamos que ustedes estén en esta página, simplemente es buscar high split. En la parte superior ustedes pueden ver información. La idea es simplemente correr el modelo de trayectoria de high split, que es justamente la primera opción. Les abre una nueva ventana con aspectos quizás legales, quizás importantes para correr high split, que ustedes pueden ver más adelante. Cuando cierran la ventana, les aparecen estas opciones, trayectorias de pronóstico en sí. En este caso, para representar o para reproducir lo que se realizó en ese paper, en ese artículo, simplemente tendrían que darle clic en trayectorias ya que están en archivo o en sí ya dentro de High Split vía web, ya está la metodología para correr. Sería darle entonces a la segunda opción y esperemos que mi internet no sea tan lento. Bueno, se quedó un Hasta el momento hay alguna pregunta. Si tendrían alguna pregunta, comentario. Por el momento no. Yo sí, Juan Felipe. Dale, Lady. Claro, Lady. En la gráfica donde presentaba la trayectoria, había algo que mencionaba GIDAS Meteorology. ¿Cuál Sí. es el significado? Ya vamos para allá, para allá. Les comentaré cómo sería el proceso en High Split desde la web y luego profundizaré en cuáles son las metodologías que se pueden tener en cuenta para nuestra región.
Les aparece entonces un primer panel, tipo de trayectoria. Aparece en la parte de arriba unos números, 1, 2 y 3. Es el número de ubicaciones o de receptores que yo tengo o quiero tener en cuenta. Por ejemplo, 1 Bogotá, 2 Medellín, 3 Bucaramanga. En el caso de tipo de trayectoria, ven que hay diferentes opciones: normal, matriz, ensamble y frecuencia. En el caso de normal, es simplemente liberar una trayectoria. Se estaría viendo cuál sería el comportamiento de una trayectoria hacia adelante como pronóstico, o hacia atrás, tratando de reconstruir el pasado. Matriz, en este caso matriz, como ven en la imagen, incluye un poco más de receptores. En el tipo de trayectoria tipo ensamble, en este caso, esta puede ser de diferentes tipos. Una es que a partir de un mismo receptor se vayan liberando diferentes partículas cada cierto tiempo, por ejemplo. O también he visto que en el tipo de ensamble se van cambiando de ubicación. En el caso de frecuencia, de trayectoria tipo frecuencia, piensen que son gran cantidad de trayectorias. La frecuencia simplemente mostraría qué tan frecuente, valga la redundancia, una partícula pasa en un espacio en específico, para un periodo en especial. Entonces lo que vamos a hacer es número de trayectorias, solamente una, que sería en este caso Bogotá, y normal. Ustedes ven en el primer panel, cálculo de la trayectoria, van a aparecer diferentes opciones de meteorología: GIDA, GFS, GIDAS, entre otras. Simplemente voy a utilizar GIDAS acá, porque más adelante les voy a explicar sobre la meteorología. GIDAS es en sí un conjunto de datos meteorológicos que tiene un grado de resolución. O recordemos que un grado son 111 kilómetros y como ustedes ven es global, entonces pues no hay problema para nuestra región. Quizás si ustedes ven para otras zonas o para otras, perdón, datos meteorológicos, por ejemplo este EDAS es solamente para Estados Unidos, entonces pues no nos serviría. Y tiene datos desde 2006 hasta el presente. Voy a ubicar un punto. Voy a ubicar en Bogotá. Y en la parte de abajo ya incluye lo que es la latitud y la longitud. Es lo único que tengo que tener en cuenta acá. Le doy siguiente. En Archive File simplemente me muestra cuáles son los archivos meteorológicos respecto a la meteorología que yo seleccioné. Voy a seleccionar una al azar, cualquiera. Ustedes pues en el caso de quienes quisieran trabajar en este modelo, pues podrían tener en cuenta los datos del paper, cuáles fueron los periodos de tiempo que se tuvieron en cuenta. En este caso, este archivo es GIAS 1 y tienen datos de octubre del 2016, semana 2. Entonces aparece como week 2 o week 2. Simplemente es darle siguiente. Va a aparecer los parámetros del modelo, la dirección de la trayectoria, si yo quiero pronosticar hacia adelante, forward, o si yo quiero reconstruir el pasado, backward. Tiene diferentes, no sé cómo decirlo, técnicas o aspectos a contemplar para el movimiento vertical de la partícula. Lo que se recomienda es utilizar el primero, Model Vertical Velocity, que es
prácticamente utilizar los campos propios de la meteorología que yo le estoy incluyendo a HighSplit. O también hay otras opciones como isobárico, entre otras. Si tienen, por ejemplo, alguna duda, también esto es muy útil, more information, para ver cuáles pueden ser en sí los consejos propios de HighSplit o de quien desarrolló HighSplit, perdón, para correr HighSplit. Tiempo de inicio. Entonces tienen que tener en cuenta que esto es UTC, por lo general los modelos empiezan con UTC y no tienen en cuenta, por ejemplo, que Colombia es UTC-5, entonces uno tendría que tenerlo en cuenta. En este caso pues es UTC 0, ¿sí? Entonces año, el 2016, mes 10, día 8, hora, voy a escoger cualquier hora, hora 10. Tiempo de corrida, este tiempo de corrida es justamente lo que demoraría en tiempo una trayectoria, en este caso hacia atrás, backward. Entonces estaría reconstruyendo lo que estaría recorriendo una partícula durante 24 horas antes de llegar a Bogotá. Esto de Start a New Trajectory yo establezco cada cuánto tiempo quiero que la partícula nuevamente comience desde mi punto receptor, en este caso Bogotá. Por ejemplo, puedo decirle que sea cada 3 horas. Hay una limitante de HighSplit cuando se corre en línea y es el número máximo de trayectorias. Para más información pueden visualizar esta ayuda. Aparece la latitud y la longitud de mi punto 1, pero yo podría quizás incluir un punto 2 y un punto 3. Esta es una opción nueva de hace poco que busca que la partícula siempre se encuentre dentro de la altura de la capa de mezcla, de acuerdo a lo que estaría estimando HighSplit como altura de capa de mezcla. En este caso le diría que no. La altura, 500. Acá es un aspecto importante, lo voy a mencionar quizás desde ya, y es que acá hay dos aspectos. Uno, tratar de entender que la calidad del aire pues justamente se analiza en torno a lo que nosotros podríamos estar respirando o a las concentraciones ambiente o a las concentraciones de exposición, pensemos eso. Pero teniendo en cuenta las limitantes de la meteorología, en sí ustedes saben que los modelos para nuestra zona, para la zona ecuatorial, representan en sí muy bien las variables que son globales, por ejemplo la radiación solar, pero las que necesitan una visión quizás un poco más local o variables que pueden llegar a ser microlocales, como la dirección o velocidad del viento, pues no se representan bien, ni por este modelo, ni por modelos como WRF, y en sí creo que por ninguno. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Los análisis que se hagan con HighSplit se recomienda que se hagan en torno a una visión sinóptica y no a una visión microlocal. En este caso, la altura se establece como 500 porque HighSplit, igual que en otros modelos, no tiene la capacidad o la meteorología que utiliza, no tiene la capacidad de simular adecuadamente los procesos de turbulencia. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de WRF-Chem, WRF-SIMA y otros modelos similares, justamente la meteorología que se utiliza pues es global. Y lo que tiene en cuenta, lo que se incluye en los procesos físicos
de estos modelos no incluyen, por ejemplo, barreras artificiales propias de las ciudades como edificaciones. No las tienen en cuenta. Lo que sí tienen en cuenta es la topografía. Pero es como si nosotros no viviéramos en sí con ninguna clase de edificaciones. Entonces no representa en sí muy bien lo que sería la turbulencia en superficie y otros aspectos que más adelante les comentaré con más detalle. En este caso voy a utilizar la altura de 500 metros que está por debajo del, en este caso, lo que nosotros conocemos como la altura de la capa de mezcla. Esto de acuerdo a valores históricos que también les voy a mostrar más adelante. Y vemos acá meters above ground level. Acá pues aquí también aparece la opción de metros sobre el nivel del mar, pero lo que recomiendo es que piensen todo en torno a metros sobre el nivel de la tierra. Esto es, digamos, lo interesante es que las opciones para mostrar los resultados, por ejemplo, permite obtener KMZ para representarlo en Google Earth, o permite obtener directamente los shapefile para trabajar en QGIS, ArcGIS o Python o R. Entonces simplemente tendrían que darle acá en GIS shapefile. Voy a poner no para que no se demore mucho. Pero la idea es que ustedes simplemente seleccionen acá en GIS shapefile. La resolución de la gráfica no es en sí pues algo propio técnico. El factor de zoom tampoco lo es. Acá la proyección de la gráfica, si nosotros seleccionamos por defecto, lo que va a hacer es ubicar la zona que de acuerdo a la zona se establezca una proyección. Entonces voy a utilizar Mercator. Podemos dejar, como vieron en la gráfica de la intrusión de polvo al Sahara, que en el eje Y se establezca metros sobre el nivel de la Tierra, o pueden dejarlo en teta. Teta en este caso pues sería como valores sigma. En este caso no sería en torno a valores, digamos, conocidos, sino a valores propios del modelo, como el primer nivel, segundo nivel de altura o niveles de presión. También está la opción. Y intervalos, etiquetas para los intervalos. En este caso, pues, en este ejemplo lo voy a dejar de 6 horas para que nos muestre alguna clase o una figura cada 6 horas. Y esto pues son ya variables como de color que ustedes pueden revisar más adelante. No necesitan pues gran detalle ahorita. Y lo único que tienen que hacer es simplemente solicitar que se realice esa trayectoria. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Si vieron, pues es un proceso muy fácil. Lo que va a hacer es que la página se va a ir actualizando cada 10 segundos o de acuerdo al internet que tengan. Y como ustedes ven, se van completando cada 10 segundos, cada cierto tiempo, un porcentaje. Esperemos entonces a que se complete totalmente. La página poco a poco se va cargando. Bueno, acá ya terminó. Acá, como yo no puse shapefile o para obtener los datos en KMZ, me da dos opciones, gráficas .gif o gráficas.pdf. Vamos a abrir la gráfica.pdf para leer el resultado. Me disculparán por el internet. Entonces acá aparece un título, modelo High Split de la NOAA, que
Es justamente trayectorias que tratan de reconstruir el pasado o backward trajectories en este punto o en este punto en el tiempo. UTC 8 de octubre del 2016 se utilizó GIAS. En el primer panel ven el comportamiento espacial de las trayectorias. Como ven, cada cierto tiempo hay una figura, esto representando qué pasa cada 6 horas. Y pues antes de llegar a Bogotá, pues este sería el comportamiento durante lo que nosotros incluimos como tiempo de simulación de cada trayectoria. Y también lo que nosotros incluimos fue que cada 3 horas empezara una nueva trayectoria desde el punto, desde el receptor. En la parte de abajo, pues ven unos resultados muy extraños. Bueno, todos parten de 500, quizá la altura de la capa de mezcla, de acuerdo a lo que calcula, está muy baja, o de acuerdo a la meteorología de una vez la trayectoria, son vientos de calma, muy bajos, no necesariamente cero, sino muy bajos. Y pues lo que ustedes ven acá, entonces, en el eje Y, metros sobre el nivel de la Tierra, cuando justamente se parte de 500 metros, es cada una de los comienzos que tuvo High Split en forma de estrella para el receptor. En la parte de abajo simplemente ven información de configuración, simplemente la latitud, la longitud, la altura, 500 metros sobre el nivel de la Tierra, la dirección de la trayectoria fue hacia atrás, la duración fue 24 horas, el movimiento vertical o el método, si esa es la palabra correcta, el método para el cálculo del movimiento vertical fue utilizando la velocidad propia o los campos propios, perdón, tanto en los componentes X, Y, Z, de los propios datos de meteorología. Y pues la meteorología fue de GIAS 1. Eso, por ejemplo, lo podrían hacer. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Juan Felipe, yo quiero preguntarte una cosita. ¿Por qué las imágenes, por ejemplo, salen con líneas y no con puntos? ¿O es que los puntos o sea, se colocan, se unen? O porque según te tengo entendido, pues no se generan líneas, sino son pues los puntos de la grilla. Pero ¿por qué las imágenes sí salen en línea? ¿O hay manera de que salgan como los puntos dispersos o que salga por capas o cómo sería? Bueno, en este caso, ves que hay un color diferente. Veamos solamente, bueno, hay dos rojos, a ver, dos verdes. Bueno, pensemos en el verde, en cualquiera de los dos verdes. Ves que se empieza desde la estrella, que sería el receptor, sería Bogotá. Luego aparece un primer punto. Ese primer punto simplemente estaría representando que esa trayectoria, después de 6 horas, que creo que fue lo que nosotros pusimos como intervalo, después de 6 horas es donde se estima que podría estar el punto. Lo que hace simplemente High Split es hacer o representar mejor una línea que represente que la partícula antes de llegar a Bogotá estuvo en ese punto, pero tuvo un trayecto para el transporte. Si nos devolvemos un poco más, ya ves que es un poco más lejos, quizás, pero igual del mismo tiempo, 6 horas, quizás aumentó la velocidad en este caso.
está un poco ya más alejado en torno a la distancia que recorrió durante los primeros de las primeras 6 horas. Ya en las 12 horas recorrió más, o entre las 6 y 12 recorrió pues más. Y lo que hace o lo que se muestra es básicamente el comportamiento espacial de esa partícula, que en este caso estaría representando una parcela de aire. No sé si Sí, ya te despejo. entendí. Y, por ejemplo, si yo quisiera agregarle un parámetro de temperatura o, por ejemplo, el de radiación solar, o sea, puedo También lo puedo puedes hacer agregarlos al eh, tiempo, o sea, juntos y que se grafiquen juntos o tiene que ser uno por uno. uno por uno en este caso, y no solamente por las limitantes propias de la página, sino también de interpretación. Quizás se volvería muy complejo. En la parte de abajo, que tú ves como The Meteorological Data Along Trajectory, hay diferentes opciones: la altura del terreno, la temperatura potencial, la temperatura ambiente, la precipitación, la profundidad de la altura de la capa de mezcla, la humedad relativa, también la radiación solar en flux. Esto también se podría mostrar en el eje Y. ¿Sí? Tú lo seleccionas. Entonces, pues podría ser un buen ejercicio seleccionar cada una de esas variables y ver cómo es el comportamiento espacial, que siempre sería igual, pero lo que veríamos en la parte de abajo, es decir, en esta zona, es cuál sería lo que estaría estimando para la temperatura potencial, para la precipitación, entre otras. Y, por ejemplo, es que aquí mirando como en la página, si tú seleccionas altura del terreno, bueno, al ladito en donde da la explicación, dice que ahí en donde dice More Info, dice que si uno selecciona la altura del terreno, ya no tiene en cuenta como la información que uno le da arriba, pero no entiendo bien por qué. Miren la nota. Bueno, porque en este caso hay que tener en cuenta que como les comenté inicialmente, justamente las partículas o las parcelas, en este caso de aire, entre comillas, estarían en función de también la altura del terreno, no en sí en torno a la altura de 2 metros sobre el nivel del mar, porque prácticamente el terreno sería cero, eh, sino en torno al comportamiento que se tiene en torno a cómo va cambiando también el terreno. Quizás esta también podría ser una de los aspectos que se podría mejorar en HighSplit, por ejemplo, tener una mejor representación de la orografía, y más en nuestra zona. Creería yo que podría mejorar lo que se podría simular con HighSplit. Pero, ¿qué está bien y qué está mal? Podría ser quizá la pregunta. Por ejemplo, Juliana utilizó un modelo también de trayectoria, pero en este caso esa trayectoria incluye un proceso random, estocástico. Eso es un aspecto conceptual bueno, y de hecho es lo que uno esperaría de acuerdo a los libros. Pero eso no necesariamente representaría mejor lo que pasa en la realidad. Para ello, pues se tendrían que comparar con datos observacionales, pero para eso, por ejemplo, para HighSplit ya se ha hecho esto de comparar con datos observacionales. Se han realizado en Estados Unidos liberaciones de diferentes globos. En sí, la generación de diferentes puntos de radiosondeo liberan un globo, y pues este globo, una vez
ya en la zona alta, pues va teniendo un trayecto en sí, un comportamiento de lo que serían las masas de aire observacionales. Y posteriormente se corre high split, mostrando qué tan bien lo hace, qué tan bien o qué tan mal lo hace. Lo que se obtuvo es que entre el 10 y creo que 20%, hay un error del 10 y 20% que puede estar asociado a la longitud de la trayectoria. Pero en sí el comportamiento de lo que se ve de forma observacional y de la simulación es muy similar. Algo que, por ejemplo, no he visto para el modelo de Juliana, que conceptualmente es más robusto, pero desconozco que también o que tan mal lo hace en torno a los valores observacionales, que en sí serían como los valores que más podrían estar representando la realidad, o de mejor manera estarían representando la realidad. Entonces, a pesar de que conceptualmente esté mejor, no necesariamente representa mejor las cosas. Ok, muchas gracias. Hay otra manera de correr high split. En este caso es utilizando high split de escritorio, desktop. Les voy a mostrar el proceso. Simplemente van a la página, la misma página que ahorita abrimos. Deben instalar unos paquetes previos, TCL, LTK, GhostView, ImageMagick. Simplemente descargan, ahí mismo en la misma página les aparece cuál es el procedimiento para instalarlo, no hay ningún problema. Después de instalarlo, simplemente deben ir también a high split nuevamente y descargar high split. Una vez ustedes descarguen high split, deben darle clic derecho. Sí, clic derecho, propiedades, y una vez ustedes abran propiedades, justamente en la carpeta destino deben incluir lo que aparece en ejemplo en la parte inferior izquierda. ¿Por qué? Porque además de incluir el ejecutable, también necesita el punto .tcl. Es básicamente llamar a quien estaría encargado de la interfaz y llamar a quien estaría a cargo de ejecutar en sí el programa. Si no tienen en cuenta lo de abajo, pues no les va a abrir high split nunca. Otro de los aspectos, una vez ustedes hayan realizado lo anterior, es ingresar a high split. Esperen que high split tiene entonces en la parte de arriba 4 iconos: meteorología, trayectoria, concentración y vamos a ajustes avanzados. En ajustes avanzados es donde ustedes pueden ver cuáles son los directorios para cada uno de los ejecutables propios de high split o que están apoyando a high split. En el caso de la metodología, quizás es una de las cosas más importantes, y es darse cuenta en cuál carpeta o direcciones donde yo tengo high split 4. En este caso pues sería la unidad C, carpeta high split 4, working, que sería por defecto. Una vez ustedes lo instalen, por defecto aparece. Pero por si al caso, uno siempre tiene que estar revisando esta parte. La estructura de high split es muy sencilla de forma holística. Es simplemente un input a high split. High split procesa y obtiene un output. Y el input es la metodología. ¿Cuál es la metodología que nosotros podemos utilizar, que ya está diseñada para correr en high split? No es cualquier metodología, sino que es un archivo especial que es compatible con high split. Tenemos diferentes opciones. Entonces, el primero, por ejemplo, podría ser WRF. No está listo para correr en high split. Puede tener una resolución mayor a
a 1 kilómetro de forma regional, también teniendo en cuenta que WRF en sí lo que hace es de una meteorología global tratarla de escalarla a una meteorología regional, un poco más local, pero no esencialmente en algunas variables lo hace muy bien. Como les comenté, la dirección del viento, no siento o no he visto que en ningún estudio que lo haga muy bien. El modelo tiene por defecto 28 niveles de presión o en sí valores sigma o lo que serían como los niveles en altura. Necesita un poder de cómputo y de almacenamiento quizás importante, si se hace por ejemplo en días, y su disponibilidad es también en torno a la metodología global, que por lo general he visto que utilizan FNL como metodología global y luego corren WRF. Esta otra metodología que es Global Forecast System, en este caso el acrónimo es GFS, ya está listo, tiene una resolución de 0.25 grados, cada grado pues es 111 kilómetros, tiene unos niveles verticales importantes, tiene 55, si necesita un poder de cómputo importante o esto pensando en gran cantidad de datos, o se podría analizar día por día, para no necesitar un poder de cómputo importante o de almacenamiento. Y su disponibilidad es desde junio del 2019. Está GIAS 0.5, disminuye la resolución horizontal, no vertical. Está desde el 2007, pero el problema con GIAS 0.5 es que no tiene en sí, o esta metodología no había incluido una velocidad vertical. Entonces lo que hace HighSplit es tratar de calcularlo a partir de la divergencia. Está GIAS 1, en este caso GIAS 1 quizás es uno de los que más se ha utilizado, se ha comparado con WRF, cuando se comparó con WRF, GIAS, pero utilizando el otro modelo muy similar a HighSplit por parte de Juliana. Creo que ahora es profesora de la Nacional. La profe Juliana pues encontró que hay una similaridad en sí, pues el resultado no es muy diferente entre uno y otro, pero donde ella la corrió es una zona prácticamente plana, que es la Orinoquía. Entonces quizás para este aspecto en específico pues sí es válido. Quizás se toque luego analizar o hacer el mismo ejercicio, pero para nuestra zona, para Bogotá, y ver cómo podría ascender por la zona andina y bajar. Su disponibilidad es desde el 2006 y Reanálisis, que tiene ya una resolución menor, de 2.5 grados, es más gruesa, tiene menores niveles verticales. Reanálisis y GIAS, cuando nosotros lo comparamos, pues los resultados no son muy diferentes. En sí, pues se podría dar la misma conclusión. Esto, pero para análisis de mucho tiempo y análisis un poco más sinópticos, menos locales. Quizás para los aspectos muy locales no recomendaría HighSplit. Para análisis microlocales, por ejemplo, recomendaría los modelos CFD. Una vez entendido esto, nosotros podemos obtener la metodología desde HighSplit de escritorio. Simplemente es ir a la pestaña metodología, ARL de ir a FTP y buscar, por ejemplo, en reanálisis para obtener los datos de reanálisis. Por ejemplo, también está la opción de Convert to ARL, y es si tenemos metodología de WRF, pues la podemos cambiar a metodología que se puede utilizar para HighSplit.
Una vez nosotros seleccionamos la metodología, esta parte, por ejemplo, en la parte izquierda ustedes ven un cuadrito pequeño en la parte de abajo donde dice FTP password. Aparece simplemente un correo, uno puede incluir cualquier correo, luego el año que uno quiere, el mes que uno quiera. Por defecto aparece cuál es el destino de la salida una vez se obtenga esa metodología y cómo se va a llamar ese archivo. En el caso de reanálisis se llaman RP 2014-06. En este caso, como reanálisis tiene un tamaño o tiene una resolución más gruesa, pues el tamaño de los archivos es menor, entonces ya no se hablan de semanas como en GIDAS o de días como en GFS, sino se pueden hablar de meses. Puedes cargar un archivo mensual y no semanal. Simplemente es get data file. Una vez se dé en get data file, van a ver lo que aparece arriba, que es un cuadrito que dice progreso de descarga. Se va descargando, se va descargando. Una vez se descargan, van al punto 2. En el punto 2 van a ver eh, una nueva ventana indicándoles que ya está el archivo y simplemente es darle continuar. Se va a descargar justamente donde nosotros hemos indicado como carpeta de meteorología. Pero si nosotros, por ejemplo, lo hacemos de forma sistemática y lo descargamos con R, puede que se descargue en otra zona, entonces hay que estar pendiente que se descargue en la carpeta que es. Se puede hacer un ejercicio inicial, ir a Meteorology, Display Data, Contour Map. Esto es mostrando lo que se podría obtener con datos de reanálisis. En la parte 1, ustedes ven cuáles fueron o la configuración para obtener los resultados. En la parte 2 ven ya cómo estaría representando los niveles de presión o los valores de presión. Reanálisis. En este caso, pues ustedes ven que está pues representando la zona andina, pero pues es muy grueso, ¿no? Es muy grueso. Entonces, pues a medida que nosotros incluyamos una metrología con una resolución pues mejor, vamos a necesitar un mejor sistema de cómputo, pero espacialmente también vamos a posiblemente obtener mejores valores. Después de tener en cuenta cuáles son las bases de datos meteorológicas que se necesitan, cómo descargar los datos, simplemente es tener en cuenta HighSplit. Nosotros hemos aplicado HighSplit para diferentes estudios. Uno fue el de la intrusión de polvo sahariano en la atmósfera de Colombia, para entender cuál podría ser el impacto de los incendios en el norte de Sudamérica y cómo podrían afectar ciudades andinas, Bucaramanga, Medellín, Bogotá. ¿Por qué estas ciudades? Porque datos observacionales lamentablemente no se obtienen de otras zonas con la rigurosidad, con el periodo necesario, porque en este caso fue 10 años de análisis. Hemos también incluido para ver o para tratar de mostrar el análisis químico por una parte, cuál es el comportamiento temporal y también tratar de integrarlo con un comportamiento espacial de las masas de aire que llegan a Bogotá justamente durante esos periodos de análisis. Si obtuvimos concentraciones altas de sulfatos, donde quizás en probabilidad de dónde se podrían obtener quizás o de dónde se podrían estar obteniendo estas concentraciones. En este caso, cuando se corre HighSplit, no hay que ver el punto final de la trayectoria, sino el trayecto completo. Esto quiere decir que no solamente si vemos, por ejemplo, que la trayectoria termina en la cuenca del Orinoco, no
necesariamente sea solamente del Orinoco, sino es un transporte y un aporte de contaminantes en sí las emisiones de diferentes fuentes, aportando a lo largo de la trayectoria que representa las parcelas de aire antes de llegar a Bogotá, Medellín, Bucaramanga, por ejemplo. También pues lo hemos utilizado para entender cuál ha sido la variación de la calidad del aire en el norte de Sudamérica durante el confinamiento debido al COVID-19. Que pues ese sería quizás el ejercicio que podrían aplicar. Nosotros nos hemos preguntado varias cosas. Lo que ustedes ven es la descomposición del PM10 o la descomposición de la serie temporal de PM10 en microgramos. Ustedes ven que hay unas barras a la derecha. Esas barras tienen un rango de 20 microgramos metro cúbico. Simplemente las barras que se hacen más grandes es porque estamos dando más zoom. Y pues lo que ven es en la parte de arriba son los valores observacionales de las concentraciones de Bogotá de PM10. En la parte de abajo es la estacionalidad de esas concentraciones. Vemos siempre lo mismo, concentraciones altas durante diciembre, enero, febrero, marzo, donde quizá las autoridades ambientales estén más ocupadas. Y la tendencia, por ejemplo, para PM10 hemos visto que la tendencia lineal muestra una reducción de 1.9 microgramos al año, teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 0.02 y viendo que este análisis es significativo con un valor P del 95%, ¿sí? o en otros términos menor a 0.005. Y lo que ven, el reminder, es en sí la resta entre lo que es lo observacional menos la estacionalidad y la tendencia. Este reminder es quizás una de las cosas en lo que más quizás nos gustaría o lo que más le gustaría a todos entender porque sea este reminder. También está estacionalidad. La estacionalidad pues hemos visto que en parte es por los incendios del norte de Sudamérica, porque a principio de año hay dos clases de inversión, una inversión que es por enfriamiento radiactivo o que también llaman inversión térmica, y también por un proceso de inversión que se llama subsidencia. Por lo general siempre se habla de enfriamiento radiactivo, pero por lo general no se habla de subsidencia, y es cuando las masas de aire por lo general ascienden, ¿sí? En un proceso de convección profunda propia de nuestra zona, pero en este periodo, en los periodos de altas concentraciones, hay también un proceso de subsidencia donde las masas ya no ascienden con tanta profundidad y con tanta vigorosidad, sino que hay procesos de subsidencia donde las masas de aire lo que hacen es descender. Otro de los aspectos, bueno, que yo les estaba comentando es el reminder. Ustedes ven que hay una concentración muy alta en ese reminder y es propio de la intrusión de polvo del Sahara. Entonces, es como tratando de demostrar a las autoridades que ya lo saben, son muy rigurosas también, que no solamente están las concentraciones locales propias de Bogotá, en nuestro caso, sino que nosotros somos vulnerables a concentraciones de otros países, en sí concentraciones a nivel regional y también de otros continentes. Entonces, entender la gestión de la calidad del aire no solamente desde lo local, sino que tiene que integrar más allá de límites políticos. Este estudio, el primero estudio de intrusión de polvo del Sahara en la atmósfera de Colombia, es básicamente mostrando lo que, bueno, ya les había mencionado. En la parte derecha ven los resultados de MERRA-2. MERRA es un proyecto de la NASA que integra varios satélites. Ven que justamente para el 27 de junio del 2014 ya había intrusión de polvo del Sahara en gran parte del territorio.
Habían zonas que lo registraba porque tenían con qué medirlo, hay otras zonas que pues se dice que no, porque pues ¿cómo lo miden? O ¿cómo puedo decir que hay? Quizás como por un tema de visibilidad, pero puede que sirva, puede que no. Y en la parte izquierda está justamente el ejercicio que se hizo con HighSplit. Más en la siguiente diapositiva traigo a cuento cuál fue la configuración. Como les comentaba, el error de HighSplit se estima entre el 10 y 20% de la longitud del trayecto. Esto de acuerdo a un estudio en el 98, pero pues desde el 98 se ha venido mejorando el modelo cada día no, yo creo que cada año más. Y pues esto también nos lleva a pensar que como nosotros no tenemos la capacidad económica para hacer esta clase de estudios donde nosotros lanzamos varios globos al mismo tiempo, pensando pues que solamente el globito vale 2 millones, no tenemos esa plática, hay que hacer análisis de sensibilidad. Esta fue la configuración de la trayectoria, se comenzó el año 2014, M6, 27, a las 18 UTC. La longitud fue en este caso para Bogotá, pero también se hizo el análisis para Medellín, diferentes alturas, 1000, 2000, 3000, esto teniendo en cuenta que es un transporte intercontinental, no podríamos quedarnos en alturas por debajo de la altura de la capa de mezcla, no, quizás no estaríamos haciendo bien porque nuestro interés no era mostrar los vientos locales, sino los que estarían transportándose intercontinentalmente. Utilizamos dos conjuntos de datos, reanálisis y GIAS, para hacer un análisis de sensibilidad, y lo que vimos es que el transporte desde el Sahara, desde una parte del Sahara, donde se presenta por lo general las tormentas de polvo del Sahara y que inyectan a grandes alturas este polvo, se transporta entre 7 y 8 días y llegan a Bogotá en ese tiempo. La dirección fue backward, tratando de responder de dónde vienen las masas de aire, y tuvimos en cuenta un método de movimiento vertical quizás que podría dar a diferentes interpretaciones, argumentos. Quizás algunos dicen que no es el adecuado, y es el movimiento isobárico, tratando de representar un equilibrio hidrostático. Para algunos, pues que tienen la razón, nuestra zona no tiene la suficiente fuerza de Coriolis, en nuestra zona, justamente por donde estamos ubicados, y posiblemente entonces por esto es que no sería muy indicado utilizar isobárico. Pero la simulación refleja lo contrario, pero pues quizás es algo para discutir más adelante. Este método se buscó utilizar en últimas este método para tratar de reducir los errores debido al largo trayecto que recorre desde África hasta el norte de Sudamérica. Y también pues tratando de evitar efectos de fricción y en sí representar trayectorias geostróficas. Básicamente, cuando se habla de geostrófico, piensen en las derivadas. Entonces las derivadas de los diferentes componentes de la velocidad respecto a tiempo y espacio. Pero en este caso, el de la horizontal pues es prácticamente cero. Es quizás algo para analizar, puede que esté mal, puede que esté bien. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, una vez ya hemos visto el tema de la metodología, son las trayectorias. En trajectory simplemente son dos pasos generales, acá aparecen tres, pero básicamente son dos. Es setup run, donde yo incluyo cuál es la configuración, y run model, simplemente corro el modelo.
Hay diferentes opciones, por ejemplo, generar múltiples trayectorias en el tiempo es simplemente una receta de cocina. Entonces, el primer paso es ir a Advanced Configuration Setup Trajectory y simplemente le digo que comience, por ejemplo, cada hora y que la duración es de 24 horas. Y puedo pues, entonces establecer una configuración inicial, por ejemplo, 2000 metros sobre el nivel de la Tierra para un tiempo en específico y simplemente le doy correr a la trayectoria. Y por último, si yo quiero ver lo que aparece en la parte izquierda es ir a trayectoria, trajectory, display y trajectory. Algo muy sencillo, algo muy sencillo. Esto es algo de cocina. Y acá en multiple trajectories in space, una matriz, simplemente es que en trayectoria, cuando esté en setup run data, le doy, por ejemplo, tres diferentes, acá aparece mal escrito, different locations. A una altura en específico, una vez yo ya he establecido la ubicación, luego voy a trayectoria, corridas especiales, que es otra opción, nada extraño, le doy en matriz y simplemente para obtener los datos le voy a trayectoria, display y trajectory. La idea es en sí no quedarse tanto en esta parte de cocina, sino tratar de ver en el caso de la cocina que tan bien sabe, en este caso que también se puede analizar los resultados. Hay diferentes consideraciones, creería yo, para correr high split para el norte de Sudamérica. Y es lo que ya les había comentado. Hay un aumento en la imprecisión por parte del modelo, quizás no solamente de este modelo, sino de otros modelos, para representar los vientos locales muy cercanos a la superficie. No tener quizá la capacidad de resolver muy bien la turbulencia cerca de la superficie y no representar muy bien también los procesos de fricción artificiales, producto de las barreras artificiales propias de una ciudad. Hemos encontrado que han mostrado en la literatura que los contaminantes, el transporte de los contaminantes es mejor representada cuando se tiene en cuenta alturas de receptor por encima de la inversión, de la altura de la capa de mezcla, especialmente cuando las inversiones nocturnas ocurren. Esto teniendo en cuenta que cuando nosotros liberamos high split, la partícula en high split, si es por un tiempo considerado, pues este va a tener en cuenta no solamente el día, sino la noche. Y pues en la noche, pues hay un proceso de inversión, pues la altura de la capa de mezcla se acorta. Y esta quizás es una dualidad, porque por una parte nosotros queremos ver cuál es la trayectoria que tiene una o varias partículas para un receptor en específico, pero nosotros consideramos que los receptores son los que estarían respirando en sí, o serían las concentraciones ambientales que serían muy cercanas a la superficie. Pero este modelo quizás no representaría en algunos casos muy bien el trayecto para receptores cuya altura sea muy cercana a la superficie. Entonces esta es una dualidad, pero quizás no sea solamente con este modelo, sería también con otros modelos. ¿Existe alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quisieran decir? ¿Tiene alguna?
pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta, Juan. Señor. Eh, yo creo que una ventaja que tiene HighSplit es que es un modelo comunitario, ¿cierto? O sea, hay una gran comunidad de personas que lo están usando. Pero la pregunta es, y yo no lo he usado, es si tú has usado la comunidad para aclarar dudas. O sea, si hay algún foro, alguna fuente donde esté concentrada el trabajo pues, de todos y como la cooperación. Sí, sí, algo interesante, ya que lo menciona el profe, es que este tipo de software tiene comunidades. Más adelante, ya al último de la presentación, les muestro cuál es el correo, o creo que la página, para ver cuál es el foro que tiene HighSplit. Mm, pero quizás sería más aconsejable el foro propio de la Nacional Andes Salle, entre nosotros, porque quizás pues, las condiciones de otras zonas muestren configuraciones diferentes que pueden ser interesantes para esas zonas. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que la meteorología que se crea global es propia de Estados Unidos y lo hace muy bien, pero no necesariamente para nuestra zona. Entonces, las limitantes que yo puedo ver, las puedo transmitir, y lo que puedan también otros investigar y ver qué falta, cuáles son las limitantes, también transmitirlo como comunidad latinoamericana. Creo que eso es lo que nos faltaría. No tenemos una comunidad latinoamericana de investigación justo para HighSplit. Quizás sí en general, pero no en específico para HighSplit. Quizás porque nosotros no somos los que desarrollamos HighSplit, o puede ser eso. Otro aspecto importante de HighSplit es que, como ven, la Secretaría Distrital de Ambiente y otras autoridades tienen modelos rigurosos, modelos también complejos. Esto mismo hace que esos modelos demoren en procesar una gran cantidad de información, y muchas veces nosotros, cuando son episodios de contaminación que no entendemos, se necesitan o se quiere respuestas de ya para allá. Quizás estamos acostumbrados a respuestas rápidas, quizás encontrar culpables rápidos. eh, Quizás nos hemos acostumbrado un poco a eso. Y, y HighSplit es una de las herramientas que se puede utilizar para indicar qué podría estar pasando. Esta quizás es una de las grandes ventajas de HighSplit, por eso se ha utilizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, y han visto también que por otras autoridades ambientales, y no solamente en Colombia, también cuando por ejemplo se presentó el problema del material radiactivo en Asia, también se utilizó HighSplit para indicar qué podría estar pasando. Otra de las investigaciones, y en la que quizás nos hemos quedado más tiempo, un montón de tiempo, porque ha sido difícil, quizás muchas cosas aún no se comprenden, es entender el impacto de los incendios en el norte de Sudamérica, y quizás esto ha traído otras nuevas preguntas asociadas. Lo que vemos en esta diapositiva muy rápida es enero del 2016, ven los incendios. Estos incendios son obtenidos a partir del sensor MODIS, que el sensor MODIS está dentro o hace parte de los satélites Aqua y Terra de la NASA. Tienen una resolución espacial de 1 kilómetro nadir, con una confianza mayor al 75%. Nosotros, tratando de ver si había algún patrón, utilizamos datos entre 2006 y 2016 de número de incendios por día y también el poder radiactivo de esos incendios. Como no había una diferencia, ¿sí? Que hablabas ahorita de unos factores que se tenían que tener en cuenta cuando se trabajaba en el trópico. ¿Dónde los modificas?
Lo que les comentaba del trópico es que hay limitantes. Estas limitantes están desde el ingreso de nuestros datos iniciales, desde los inputs, porque la meteorología está en sí desarrollada a partir de modelos matemáticos propios para Estados Unidos inicialmente. Luego, pues, se empezaron a integrar información satelital. Esto mejoró las cosas, pero hay un aire, ese aire es norteamericano, y la información que nosotros estamos utilizando en todos los modelos en Latinoamérica, pues tienen un aire norteamericano, que no necesariamente en algunos aspectos estaría representando muy bien la meteorología. Eso es lo que les comenté, Juan Felipe, que hay que tener en cuenta las De limitantes pronto, de la meteorología. Juan Felipe, ¿Sí? Sí, sí, Lady. de pronto, mi pregunta es básicamente con la meteorología, porque los resultados de toda la modelación dependen de allí. ¿De dónde toma los datos DIDAS? O sea, una metrología medida o sea, hay algunos puntos observacionales que corrigen esa meteorología específicamente para el trópico. Esa es una pregunta que no sé. No sé. eh, GIDAS viene Sí, de viene modelos de globales, modelos ¿no? globales. Y los modelos son, sí, los modelos son validados con mediciones. Sí, Pero volviendo un pero poco a la la pregunta, pregunta de Lady fue realmente muy importante. sí, Si, por ejemplo, sí, la metodología de GIAS también se ha validado respecto a puntos observacionales, no solamente horizontales, sino verticales para nuestras zonas. No lo sé. yo creo que sí hay algunas mediciones, ¿no? Sobre todo porque hay monitoreos satelitales, hay los radiosondeos que hay, por ejemplo, aquí en Bogotá, se usan. Pero creo que había una pregunta también Sí, interesante y es si, cómo uno cambia o por dónde uno le mete la información del trópico a HighSpeed o al modelo. Y eso no se puede hacer porque no, partimos de modelos que son globales y nos toca conformarnos con lo que los modelos globales digan. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué tocaría hacer? Tocaría correr nosotros mismos un modelo global donde les metamos en nuestra región las condiciones del trópico. sí, Y eso no se ha hecho. Yo sí. no sé, de pronto ahí me surge una pregunta, Juan, y es si uno puede meterle datos, que yo creo que sí, ¿no? Datos de WRF, por ejemplo, uno podría correr WRF en Colombia y metérselo como campo de viento a HighSpeed. Sí, sí, señor, sí, sí se podría. Eso. Solo toca tener en cuenta convertirlos a un archivo compatible para HighSplit. Quizás eso podría mejorar las cosas, eh, pero siguen faltando la necesidad de información observacional, no solamente desde lo horizontal, sino también desde lo vertical. Eso podría ser muy interesante por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero también nosotros debemos contar con el presupuesto de ellos. Eh, no sé qué, bueno, en sí pues los aspectos ambientales tienen un presupuesto bajo, quizás no podría ser muy viable, no sé. Eso lo hemos discutido en el curso, Juan Felipe, y es que en Colombia no se invierte en estudios ambientales y menos en meteorología. Y la meteorología es súper importante. Ya vimos lo que pasó en San Andrés, ¿no? Son cosas que Mm, son de seguridad nacional, es un tema de seguridad nacional y la inversión es muy baja, o sea, el presupuesto del IDEAM es mínimo, es muy bajo. Y estas cosas toca investigarlas, sobre todo ahora con este escenario de nuevo de clima cambiando, entonces, sí, ujú. algo para aportar a la pregunta de Lady es, de lo único que yo podría, no sé muy bien, la verdad, eh, en la página de Split, uno puede también ver cuál es la teoría en torno a cada una de de las bases de datos meteorológicas. Está aquí como HighSplit, metodología compatible para HighSplit. Si tú acá le das en el primer vínculo,
Te da información sobre NAMS, por ejemplo, GIAs de 1 grado, GFS. Quizás uno se podría empapar un poco más, porque quizás sí sería, lo ideal sería poder hacer eso, poder tener nuestro propio modelo global y tratar de ir pensando un poco más sobre las condiciones propias de nuestra zona y no de tanto de los modelos globales de otras zonas. Eso sería pues muy importante. Yo tengo una observación al respecto y alguna vez corrí la versión web de iSplit para Palmira y me preguntó en algún momento, no recuerdo en qué parte de la cajita, si hay algún aeropuerto cercano. Seleccioné el código de 3 letras que es conocido, que es nombrado de cada aeropuerto, y tengo la impresión, pero no estoy segura, de que los datos que toman los radares de los aeropuertos es compartida la información. Entonces, Sí, pienso que en algún momento puede haber una validación punto a punto, al menos por aeropuerto, por meteorología suministrada por aeropuertos. sí, tienes toda la razón. En la página de Wyoming es donde se integra la información de radiosondeos, por ejemplo, para Sudamérica. Ellos tienen pues información de diferentes radiosondeos. No recuerdo ya muy bien cómo utilizarlo. Voy a darle clic. Esto es 2026. Voy a poner otra fecha. 23, 23. Y la estación, no recuerdo si esta estación 726 es la de Bogotá, no recuerdo bien. Pero bueno, en esta página se podría obtener información de radiosondeos. Por eso también lo que les comentaba es que si inicialmente se empezó tratando de representar muchos de los procesos físicos de la atmósfera a partir de cálculos matemáticos en Estados Unidos, en Europa. Posteriormente se empezó a integrar información de información satelital, como el profesor Luis lo comenta, también como lo comenta Lady, la profe Lady, también se ha incluido en la meteorología información de radiosondeo. Pero pues para Colombia, lo que yo recuerdo es que nosotros solamente tenemos 3 puntos, creo yo, o aproximadamente 3 puntos de radiosondeo. No sé si tengan un punto ahí. Creo que en Cali no hay, no se reporta radiosondeo. Creo que solo hay en Bogotá y en Medellín. Palo Negro no. Y No, hay uno, creo que de la Fuerza Palomero. Aérea. Pero bueno, quizás sería interesante, pero pues esto es quizás en un mundo utópico en el que tuviéramos gran cantidad de plata, poder tener diferentes puntos de radiosondeo, porque no, pues no podemos acostumbrarnos solamente a señalar, sino ver las limitantes que tenemos. Bueno, acá perdí la idea, no recuerdo. Acá en el norte de Sudamérica, entonces se presenta una gran cantidad de incendios, sobre todo entre diciembre y abril. Lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda es la integración o el ensamble que nosotros realizamos para seleccionar solamente aquellos incendios
que pudieran tener una injerencia quizás directa, quizás indirecta, en las trayectorias que llegan a Bogotá. Entonces, ven que hay unos puntos a lo largo de la trayectoria, se van seleccionando aquellos incendios que están dentro de un buffer en específico. Pero pues ustedes se preguntarán, ¿qué buffer utilizaron? ¿Qué área de influencia consideraron que podrían tener los incendios en una trayectoria? No lo sabíamos. De hecho, creo que todavía no lo sabemos. Entonces nosotros lo que hicimos fue incluir experimentalmente 3 buffers, uno de 50, uno de 100 y de 150 kilómetros. Entonces a lo largo de esa trayectoria pensemos que hay una circunferencia que solamente dentro de esa circunferencia, lo que haga parte de esa circunferencia son incendios que se tienen en cuenta. No tuvimos una diferencia estadística entre esos buffers 50, 100, 150. Los tomamos, tuvimos en cuenta el modelo high split, en este caso de forma sistemática. En este caso nosotros asumimos, de acuerdo pues a nuestra capacidad de cómputo y sin la necesidad de ser ya demasiados extensos sí, ya demasiados extensos. Entonces lo que hicimos fue incluir o tener en cuenta 8 trayectorias en el día, cada 3 horas. Quizás no era necesario cada hora, quizás se podrían obtener la misma el mismo resultado si utilizamos 8 trayectorias por día, ya que estábamos incluyendo un periodo bastante largo. Datos diarios, en sí horarios, cada 8 horas, cada 3 horas, en sí 8 trayectorias por día durante el periodo 2006-2016. Cada trayectoria tuvo un tiempo de 96 horas, tratando de reconstruir qué pasó 96 horas antes, para diferentes alturas, también teniendo en cuenta los comentarios que nos hacían los revisores, alturas entre 50 y 3.000 metros sobre el nivel de la Tierra, tratando de averiguar si seleccionamos una altura de 50, teníamos una diferencia muy amplia con una altura de 3.000 metros sobre el nivel de la Tierra. En sí la conclusión fue que no. Se presentó una diferencia significativa, teniendo en cuenta que estábamos analizando muchos días. Quizás esta diferencia se podría ver para análisis muy específicos, pero para nuestro análisis no se vio. Tuvimos en cuenta otro análisis de sensibilidad, la meteorología, utilizando reanálisis y guías al mismo tiempo, y tener en cuenta 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Lo que ven en la parte de arriba es el primer panel de incendios de Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Es el comportamiento mensual de esos incendios. En la parte de abajo ven que hay un comportamiento similar de las concentraciones de PM10, PM2.5 para Bogotá y de PM10 para Medellín y Bucaramanga, para valores promediados de forma mensual. Vemos que de forma estacional el comportamiento era muy similar. Temporalmente era muy similar, pero ¿qué pasaba espacialmente? Es la representación de todos los incendios entre 2006 y 2016 y todas las trayectorias, seleccionando también todos los eneros entre 2006 y 2016. Veíamos que el patrón era muy similar. Por lo general las masas de aire provienen de la cuenca o pasan por la cuenca del Orinoco, en el caso de Bogotá, y a lo largo de este trayecto, esas masas de aire
pueden estar siendo impactadas, o bueno, una masa de aire no se ve impactada, se estaría aportando emisiones, carga contaminante a esas parcelas de aire antes de llegar a Bogotá. Lo que pasa, por ejemplo, en periodos como julio, ya el comportamiento es diferente, tanto en el número de incendios como en el comportamiento de las masas de aire. Pero acá hay que decir que este comportamiento se debe a la ubicación y al comportamiento espacial de la zona de convergencia intertropical. Entonces, la zona de convergencia intertropical en julio está en la zona más alta, entonces disminuye la intensidad y también el número de incendios, y asimismo los patrones de viento cambian. Bueno, faltan 7 minutos, quizás esto no lo explicaré. Acá vuelvo con el tema de la zona de convergencia intertropical. Esto lo que ven es las anomalías por radiación de onda larga, o es básicamente la radiación propia de la Tierra, tanto para la temporada seca como para la temporada húmeda. La temporada seca, diciembre, enero, febrero; temporada seca, diciembre, enero, febrero; temporada húmeda, junio, julio, agosto. Durante la temporada seca, pues vemos que la zona de convergencia intertropical está en la zona más baja, y en la temporada húmeda, pues lo que consideramos húmeda para el norte de Sudamérica estaría en la zona más norte. Esto de acuerdo a información de la NCAR, de datos de reanálisis. Entonces, para el primer caso, en temporada seca hay supresión de la convección, entonces no hay tanta... los cuerpos o las masas de aire pues ya no tienden con tanta facilidad a ascender de forma profunda a las zonas altas, y de esta manera también generar nubes como cumulonimbus. Mientras que en la temporada seca ya se presenta la convección profunda y la generación de nubes propias de precipitación. A pesar de que nuestra zona pues es muy nubosa. Pero pues como ustedes saben, hay diferentes tipos de nubes. Lo que les comentaba hace unos minutos es que para Bogotá, en sí para diferentes ciudades, no solamente era el aporte de los incendios, de las emisiones de los incendios, sino que habían condiciones meteorológicas que no estaban favoreciendo la dispersión de los contaminantes. En la parte de abajo ven las concentraciones de PM10, PM2.5 de forma mensual desde enero a diciembre en los punticos negros, y en un punto que no tiene relleno está el cálculo de la altura de la capa de mezcla a partir del método de Holzbrook de 1967, y esto está tratando, porque pues recuerden que el método de Holzbrook parte de datos observacionales. Los datos observacionales que nosotros teníamos solamente provienen de un radiosondeo de Bogotá de forma diaria, en algunos casos 2 veces al día, después de cierto año. Pero básicamente, teniendo en cuenta 1 y 2 monitoreos, pues era insuficiente quizás para determinar una altura quizás diaria. Esto quizás también podría ser controversial, pero sí podría en cierta manera mostrar cuál es el comportamiento mensual, cómo se comporta a lo largo de los meses. Y lo que vemos es que la altura de la capa de mezcla durante los primeros meses pues tiende a disminuir, se acorta, y pues las concentraciones aumentan, hay menor posibilidad de dispersarse. Y como también les comenté, esto no era lo único. No solamente estaba asociado al enfriamiento radiativo o
o que conocen como inversión térmica, sino también a los procesos de subsidencia. Les debía esta página. Esta página es el foro de High Split a nivel mundial, pero pues este foro lo maneja la NOAA. Entonces también les doy mi correo por si requieren de algún, de algún apoyo. Y pues les doy las gracias. Les doy las gracias a todos. Termino con esta última diapositiva con las limitaciones de High Split. Pues Juan Felipe, muchísimas gracias, súper interesante todo, muy buena la presentación, muy útil, ¿no? Porque ya llevamos varios años trabajando en el tema, pero no habíamos hecho un tutorial así hasta ahora y creo que le sirve a mucha gente, es de gran utilidad y es muy valioso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juan, por el aporte y por el apoyo y por todo el interés, ¿no? Tantos años que le has dedicado a este tema, pues se nota, ¿no? Se nota la experiencia, se nota el conocimiento. Entonces, muchas gracias. Eh, una última pregunta rápido, que se nos acabó el tiempo, pero tengo una pregunta para ti, Juan. Sí, señor. ¿Tú qué perspectivas ves para el trabajo? O sea, ¿qué crees que debe ser el paso siguiente? Como, ¿qué se podría hacer con High Split en Colombia? ¿Qué se puede investigar? Algo quizás que nos ha faltado es integrar una mejor condiciones orográficas más detalladas. Algo que, por ejemplo, se hizo con WRF gracias a la investigación de Marco Guevara, junto a otros investigadores. Quizás esto ha sido uno de los aspectos que ha mejorado el comportamiento de lo simulado y lo observado, lo simulado frente a lo observado. En el caso de High Split, podríamos hacer el intento de incluir WRF, pero teniendo en cuenta la limitante de WRF desde el inicio, que es que utiliza información global. Eso por una parte. Por otra parte, como les comenté, es incluir una mejor representación orográfica. Eso quizás se podría mejorar bastante la simulación. Y si tenemos plata, y si tenemos plata, poder comparar los resultados de simulación con datos observacionales de radiosondeo. Eso sería muy interesante. Claro, súper. Sí, súper. Y ojalá se pueda hacer, ¿no? También quiero destacar el apoyo de Colciencias, ¿no? El proyecto que tuvimos en asocio con Uniandes, con el cual se pudo hacer todo esto. Sí, el apoyo del Ministerio de Ciencias fue realmente enorme. Quizás con la inversión propia de las universidades no tendríamos lo que hicimos porque se tuvo en cuenta un análisis químico, también simulaciones. Realmente tratamos de integrar muchas cosas. Y pues gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su momento Colciencias, pudimos llegar también a avanzar en la investigación, aportar al conocimiento en Colombia, pero también hay otros como sponsors escondidos quizás bueno, pues está la Secretaría Estatal de Ambiente, también las otras autoridades de Bucaramanga, también de Medellín, porque pues también en parte nosotros comparamos datos de ellos con datos propios y fue pues un aporte también significativo. Sí, es verdad, ¿no? Que la información esté disponible ha sido muy valioso. Pero hay ciudades que no la comparten, ¿no? Por ejemplo, con Cali ha sido muy difícil. Ellos tienen la información escondida y no... Es muy difícil. Apenas hasta ahora nos dieron unos datos de calidad del aire. Pero el resto, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, ha sido fácil y ha sido muy, muy buena la interacción y también agradecimiento a ellos, ¿no? Claro. Bueno, entonces muchísimas gracias, Juan Felipe, por el apoyo, por el interés. Súper bien, ¿no? Me alegro mucho y muy bien.